¿Qué harías si descubrieras que la persona en quien más confías para cuidar a tus hijos es en realidad su peor pesadilla? Un millonario regresa a casa temprano, solo para ser recibido por el silencio aterrorizado de su empleada. Detrás de las puertas cerradas de su lujosa mansión, un secreto oscuro está a punto de salir a la luz, uno que cambiará sus vidas para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El millonario volvió temprano a casa y la empleada de limpieza, pálida de miedo, lo silenció con un calla la boca que cortó el aire. Algo terrible se escondía detrás de las puertas cerradas, donde sonrisas forzadas enmascaraban un horror invisible. Del otro lado de la pared, sus hijos temblaban bajo la voz dulce y cruel de quien fingía protegerlos. Aquella noche, la verdad escapó por las grietas y nada volvería a ser como antes. Comenzaba a ponerse sobre los jardines de la mansión Alcázar en Polanco, barrio lujoso de Ciudad de México. Damián Alcázar, 45 años, empresario del ramo inmobiliario, dueño de una de las mayores inmobiliarias del país, conducía su Mercedes-Benz GLE por la alameda de palmeras imperiales que conducía a la entrada principal de su propiedad. No era común llegar a aquella hora. Las reuniones generalmente se extendían hasta tarde en la noche y sus hijos ya estarían durmiendo cuando finalmente volviera a casa. Pero aquel día algo lo incomodaba. Durante una videollamada con Nicolás, su hijo de 10 años, notó ojeras profundas y un temblor en la voz que no combinaba con la alegría habitual del niño. Cuando le preguntó, el niño desvió la mirada y terminó la conversación abruptamente. Aquello lo dejó inquieto todo el día. Tras el fallecimiento de Laura, su esposa durante 2 años, Damián se había sumergido de cabeza en los negocios, dejando la educación de Nicolás y de Jimena, de 8 años, bajo los cuidados de Romina, prima de su difunta esposa, que se había ofrecido para vivir en la mansión y cuidar de los niños. La propuesta pareció perfecta en ese momento. Los pequeños tendrían una figura femenina presente y él podría dedicarse al imperio que había construido, que ahora servía como refugio para su dolor. Al estacionar, Damián notó algo diferente. La casa estaba demasiado silenciosa, casi como si contuviera la respiración. Normalmente, incluso a aquella hora, habría música viniendo del piano que Jimena aprendía a tocar, o el sonido de la televisión con los dibujos animados de Nicolás. «Señor Alcázar». La voz surgió casi en un susurro. Doña Elvira, la empleada de limpieza que trabajaba en la casa desde hacía más de una década, apareció en la puerta de la cocina. Era una mujer de 50 y pocos años, piel morena marcada por el tiempo, cabellos canosos siempre recogidos en un moño discreto. Sus ojos castaños, habitualmente tranquilos y respetuosos, ahora transmitían una urgencia que Damián nunca había visto. «Doña Elvira, ¿algún problema?», preguntó él, colocando el maletín sobre el aparador de mármol del vestíbulo. Ella se acercó con pasos rápidos, mirando nerviosamente hacia los pasillos, como quien teme ser oída. «Señor, necesito que venga conmigo ahora y, por favor, sin hacer ruido». La firmeza en la voz de la mujer, normalmente tan discreta que a veces pasaba días sin que Damián notara su presencia, lo tomó por sorpresa. Doña Elvira nunca se había dirigido a él de esa manera. «¿Qué está pasando? ¿Dónde están los niños?» «Ay, Romina, por favor, señor», insistió ella con una urgencia que rozaba la desesperación. «Venga conmigo primero, después le explico todo». Intrigado y cada vez más preocupado, Damián siguió a la empleada por los pasillos de la mansión. Ella lo condujo por el camino más largo, evitando pasar por el salón principal. Sus pasos eran ligeros, casi
inaudibles, sobre el piso de madera noble. Al acercarse a la biblioteca, doña Elvira levantó la mano, indicándole que se detuvieran. De dentro de la habitación venían voces. Una de ellas, la de Romina, sonaba fría y controlada. Las otras, más agudas y temblorosas, pertenecían a los niños. Jimena, tu letra sigue siendo horrorosa. Una niña de tu edad, de buena familia, escribiendo como una cualquiera. ¿Qué deben pensar tus profesores? ¿Qué debo pensar yo? La voz de Romina cortaba como una navaja, aun manteniendo un tono educado. Disculpa, tía. La voz pequeña de Jimena respondió entrecortada. Voy a intentar mejorar. Intentar no es suficiente. Vas a copiar esta página entera 10 veces más antes de dormir y sin cenar hoy. Tal vez el hambre ayude a concentrar tu esfuerzo. Damián sintió que la sangre se le helaba. Estiró el cuello para ver a través de la rendija de la puerta entreabierta. En la biblioteca, Nicolás y Jimena estaban sentados a la mesa de estudios, rodeados de libros y cuadernos. Sus posturas eran rígidas, los hombros tensos. Romina caminaba alrededor de ellos como un buitre, observando cada movimiento. ¿Y tú, Nicolás? Ella continuó, deteniéndose detrás del niño. El profesor Campos me llamó hoy. Dijo que estás distraído en las clases de matemáticas. ¿Sabes lo que pasa con los niños distraídos? Se convierten en hombres fracasados. Ella sujetó la barbilla del niño con fuerza, obligándolo a mirarla. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser un fracasado como tu primo? Sebastián, que acabó vendiendo dulces en los semáforos. Damián vio al hijo tragar saliva, los ojos llorosos. No, tía Romina. Óptimo. Entonces vamos a repasar toda la materia del semestre hoy, y sin quejas. Doña Elvira jaló a Damián para alejarlo antes de que pudiera ser visto. Lo llevó hasta el área de servicio, un lugar donde los niños y Romina raramente iban. Esto pasa todos los días, señor, susurró ella, finalmente rompiendo el silencio. Desde que doña Romina llegó. Al principio pensé que era solo disciplina, que era su manera, pero fue empeorando. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Damián preguntó, la voz temblorosa de ira contenida. Doña Elvira bajó los ojos. Lo intenté, señor, 3 veces. La primera, usted dijo que estaba muy ocupado y que confiaba en el juicio de doña Romina. La segunda, usted estaba al teléfono y me pidió que volviera después. Pero cuando volví, usted ya se había ido. La tercera, ella vaciló. La tercera, doña Romina me oyó conversando con usted y después me amenazó. Dijo que si yo decía algo más, ella haría que usted me despidiera y que nadie le creería a una empleada contra ella. Damián se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de la culpa. Realmente no había prestado atención a los intentos de Elvira. Estaba siempre corriendo, siempre demasiado ocupado para notar el sufrimiento dentro de su propia casa. Los niños nunca dijeron nada. Tienen miedo, señor. Doña Romina es muy inteligente. Nunca deja marcas, nunca grita cuando usted está en casa. Lo que hace es peor. Ella lastima por dentro. Elvira sacó un pequeño aparato del bolsillo de su delantal. Por eso grabé. Ya no soportaba más ver el sufrimiento de ellos. Damián tomó el celular antiguo que Elvira le extendía. En el video se veía a Romina sentada al borde de la cama de Jimena, hablando en tono bajo y tranquilo, pero con palabras que perforaban como agujas. Le decía a la niña que su madre se había ido porque ella no era una hija lo suficientemente buena, que su padre trabajaba hasta tarde para no tener que mirarla. En otro video, Nicolás era forzado a arrodillarse sobre granos de maíz por haber sacado un 7 en un examen, mientras Romina leía un libro tranquilamente en el sillón de al lado. Yo comencé a grabar hace 2 semanas, cuando me di cuenta de que nadie me creería sin pruebas. Esperaba juntar el valor para mostrarle a usted, pero hoy, cuando vi al señor llegando más temprano, pensé que era una señal. Damián sintió el estómago revolverse. ¿Cómo no sé?
había dado cuenta. ¿Cómo había permitido que eso sucediera bajo su propio techo? El llanto contenido de los hijos durante las cenas de fin de semana, el cambio en el comportamiento, el miedo en sus ojos cuando Romina entraba en la habitación, todas las señales estaban allí. «Gracias, doña Elvira», él dijo, devolviendo el celular. «Usted hizo lo que yo debería haber hecho. Ahora necesito sacar a mis hijos de esta situación. Señor». Elvira tocó su brazo levemente. «Si confronta a doña Romina, ahora ella lo negará todo. Es muy convincente, necesitamos un plan». Damián asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de la empleada. Romina era manipuladora y tenía un talento especial para distorsionar la realidad. ¿Qué sugiere? Todas las noches, después de la cena, manda a los niños a su cuarto y sube para verificar si están estudiando. Después baja y se queda en la sala de música por media hora antes de subir nuevamente. Si usted puede esperar hasta entonces. Damián miró el reloj. 7:30 de la noche. La cena ya habría sucedido. «¿No voy a esperar ni un minuto más sabiendo lo que está pasando?», respondió, la determinación ardiendo en sus ojos. «Voy a sacar a mis hijos de esa biblioteca ahora mismo». Doña Elvira apretó las manos, nerviosa. «Señor, por favor, piénselo bien. Doña Romina es muy lista. Si ella se da cuenta de que usted sabe, va a inventar historias, va a manipular a los niños para que nieguen todo». Damián se detuvo, considerando las palabras de la empleada. Ella conocía mejor la rutina de la casa que él mismo. 15 minutos, concedió finalmente. «Voy a esperar 15 minutos, no más, y quiero que usted se quede con los niños mientras yo hablo con Romina». Doña Elvira asintió, alivio en su rostro. «Gracias, señor. Voy a buscarles un refrigerio. Doña Romina raramente los deja comer bien». Mientras Elvira preparaba sándwiches en la cocina, Damián se quedó observando el reloj, cada segundo pareciendo una eternidad. La ira crecía dentro de él como una tormenta, pero sabía que necesitaba ser estratégico por sus hijos. Los 15 minutos más largos de su vida finalmente pasaron. Como doña Elvira había previsto, Romina bajó las escaleras puntualmente a las 7:45. Desde su escondite en el despacho, Damián la vio dirigirse a la sala de música con pasos elegantes. Vestía un conjunto de sastre impecable, cabellos castaños perfectamente alineados en un moño, uñas cuidadas. La imagen de perfección y sofisticación que él siempre había admirado ahora parecía una máscara siniestra. «Vamos», susurró Elvira, sosteniendo una bandeja con sándwiches y jugo. «Los niños están en la biblioteca». Subieron silenciosamente por la escalera de servicio. En el camino, Damián percibió detalles de la casa que nunca había notado antes. Fotos de él con los hijos que estaban volteadas hacia la pared, dibujos infantiles que antes decoraban el refrigerador, ahora inexistentes, la ausencia de juguetes o cualquier señal de que niños habitaban aquel espacio. Romina había transformado la mansión en un ambiente frío y estéril como ella misma. Al llegar a la biblioteca, encontraron a Nicolás y Jimena aún inclinados sobre los libros. A pesar de lo avanzado de la hora, Jimena escribía repetidamente la misma frase en su cuaderno. Los deditos rojos de tanto apretar el lápiz. Nicolás resolvía ecuaciones matemáticas complejas. Mucho más allá de su edad, los ojos rojos de cansancio. Cuando la puerta se abrió, los niños se enderezaron instantáneamente, como soldaditos en posición de firmes. El miedo en sus ojos se transformó en confusión al ver a su padre. No osaron moverse o hablar, como si temieran una trampa. «¡Papá!», Nicolás finalmente murmuró, incierto. Damián sintió el corazón apretarse. Sus hijos parecían extraños frente a él, con miradas cautelosas que ningún niño debería tener. «Hola, campeón», dijo él, acercándose despacio. «Hola, princesa». Jimena miró rápidamente hacia la puerta, como si esperara que Romina apareciera en cualquier momento para castigarlos.
Tía Romina dijo que no podemos parar hasta terminar, susurró ella, el miedo evidente en su voz infantil. Doña Elvira colocó la bandeja sobre la mesa. Pueden comer, niños. Está todo bien. Nicolás miró el sándwich con desconfianza. Pero, ¿y si tía Romina lo descubre? Ella no lo va a descubrir, Damián dijo, arrodillándose entre las sillas de los hijos. Y aunque lo descubra, no hay problema. Yo estoy aquí ahora. Jimena, aún vacilante, miró al padre con ojos llorosos. Ella se va a enojar, muy enojada. Damián sintió un dolor físico al percibir el grado de miedo que sus hijos sentían. Colocó las manos sobre los hombritos tensos de ellos. Mírenme, pidió con suavidad. Nadie se va a enojar con ustedes nunca más. Ustedes no están haciendo nada malo. Los niños intercambiaron miradas como si se consultaran el uno al otro sobre la veracidad de aquella promesa. Tía Romina dijo que somos perezosos. Nicolás habló finalmente, que no merecemos descanso hasta ser los mejores de la clase. Y que nuestra letra es fea, completó Jimena, mostrando las manitas con callos en los dedos. Que las niñas de buena familia no pueden tener letra fea. Damián respiró hondo, controlando la ira que amenazaba con dominarlo. No quería asustar aún más a los hijos. Ustedes saben que eso no es verdad, ¿cierto? Ustedes son niños maravillosos, no necesitan ser perfectos. Las palabras parecían extranjeras para los niños que lo miraban con desconfianza. ¿Cuánto tiempo habían vivido bajo aquel régimen de Mindleston? Miedo y presión. ¿Cuánto tiempo Damián había pasado absorto en su propio mundo, dejando a sus hijos a merced de aquella mujer? Doña Elvira, percibiendo la tensión, intervino con su sabiduría simple. ¿Qué tal si comen un poco? Lo hice como a ustedes les gusta, con quesito derretido. Lentamente, vacilantes, los niños tomaron los sándwiches. Comían despacio, aún mirando nerviosamente hacia la puerta. «Papá», Nicolás preguntó entre mordiscos, «¿te vas a ir de nuevo?» La pregunta golpeó a Damián, como un puñetazo en el estómago. Aunque estaba físicamente presente los fines de semana, se dio cuenta de que emocionalmente había estado ausente por mucho más tiempo. «No, hijo, no me voy a ir. De hecho», miró a Elvira, buscando confirmación. «Estaba pensando en tomarnos unas vacaciones, solo nosotros tres. ¿Qué les parece?» Los niños abrieron los ojos sorprendidos con la propuesta. «¿Podemos de verdad?», Jimena preguntó, un brillo de esperanza finalmente surgiendo en su mirada. «Claro que... pueden», Damián sonrió acariciando los cabellos de la hija. «Podemos ir a la playa o a la hacienda del abuelo en Querétaro». «¿Tía Romina va a dejar?», Nicolás interrumpió, la preocupación volviendo a su rostro. Damián intercambió una mirada significativa con doña Elvira. Era hora de acabar con aquel miedo de una vez por todas. «Tía Romina no decide más nada en esta casa», dijo él con firmeza. «Yo soy el padre de ustedes, yo decido». Los niños parecieron no creer aquello. Años de manipulación no se desharían en minutos. «Pero ella dijo que te gusta más el trabajo que nosotros», Jimena comentó bajito, «que por eso la dejó cuidarnos». Damián sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era verdad que se había hundido en el trabajo tras la pérdida de Laura. El dolor de ver en los hijos el rostro de la esposa que había amado tanto fue abrumador, pero nunca imaginó que eso sería interpretado como abandono y mucho menos usado contra ellos. «Eso no es verdad, mi amor», él dijo, sosteniendo las manitas de la hija. «Papá los ama más que a cualquier cosa en el mundo. Me equivoqué en estar tanto tiempo lejos, pero eso va a cambiar, lo prometo». Nicolás, siempre más desconfiado, aún no parecía convencido. «Tía Romina dijo que mamá se fue porque no éramos buenos lo suficiente». Doña Elvira dejó escapar un suspiro de indignación y Damián necesitó contener el impulso de ir inmediatamente detrás de Romina. ¿Cómo se atrevía a usar la memoria de Laura de aquella forma cruel? «Mírenme», dijo él, sosteniendo el rostro de los dos hijos con las manos.
Su madre los amaba más que a todo en este mundo. Ella no eligió partir. Fue una enfermedad, recuerdan. Y si ella estuviera aquí ahora, estaría muy, muy orgullosa de ustedes dos. Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Jimena. Nicolás resistió un poco más, pero pronto también estaba llorando. Damián los abrazó, sintiendo sus cuerpos pequeños temblar contra el suyo. «Perdón, papá», sollozó Nicolás. «Yo intenté ser bueno. Juro, aunque lo intenté». «Yo también lo intenté», Jimena murmuró entre lágrimas. «Hice todo lo que tía Romina me mandó. Ustedes no necesitan pedir disculpas por nada», Damián dijo, su propia voz entrecortada. «Ustedes no hicieron nada malo». Doña Elvira observaba la escena con lágrimas en los ojos. Ella sabía que aquel era solo el comienzo de un largo proceso de sanación. Las heridas emocionales que Romina había infligido no desaparecerían de la noche a la mañana. «Señor», dijo ella suavemente, «está casi en la hora de que doña Romina suba nuevamente». Damián asintió, secando discretamente sus propias lágrimas antes de volverse hacia los hijos. «Vamos a hacer lo siguiente. Doña Elvira los va a llevar a mi cuarto. Allá hay televisión. Pueden ver lo que quieran mientras yo hablo con tía Romina». Nicolás pareció alarmado. «Pero ella se va a enojar mucho contigo. No te preocupes por eso», Damián aseguró, sonriendo para calmar al hijo. «Adultos hablando con adultos, ¿ok? Ustedes no necesitan preocuparse». Jimena aún parecía insegura. «¿Prometes que no nos vas a dejar solos con ella de nuevo?» «Lo prometo, mi princesa. Nunca más». Doña Elvira ayudó a los niños a levantarse, llevando consigo la bandeja con el resto de los refrigerios. «Vamos, niños, podemos ver aquel programa de cocina que les gusta». Antes de salir, Damián abrazó a los hijos nuevamente, más fuerte esta vez, como si quisiera compensar todos los abrazos que no había dado en los últimos meses. «Los amo», susurró, «más que a todo en el mundo». Los niños salieron por la puerta trasera de la biblioteca, siguiendo a Elvira por el camino más largo para evitar encontrar a Romina. Damián permaneció en la biblioteca, organizando sus pensamientos. La ira pulsaba dentro de él, pero sabía que necesitaba ser estratégico. Tomó el celular de Elvira que ella había dejado sobre la mesa y vio algunos videos más. En uno de ellos, Romina hablaba por teléfono, riendo sobre cómo estaba adiestrando a los niños para ser perfectos, para cuando finalmente se convirtiera en la nueva señora Alcázar. El plan de ella siempre había sido ese: usar a los hijos de él como peones en su juego para conquistar su dinero y posición. Damián oyó pasos en el pasillo. Romina estaba volviendo. Guardó el celular en el bolsillo y esperó sentado en la silla que hasta minutos antes era ocupada por su hija. La hora del ajuste de cuentas había llegado. Romina entró en la biblioteca con la elegancia estudiada que siempre la caracterizaba. Usaba un vestido negro básico pero de diseñador que realzaba su silueta esbelta. Al ver a Damián sentado en la silla de Jimena, se congeló por un instante, pero luego se recompuso, ajustando la sonrisa calculada que reservaba para él. «Damián, qué sorpresa maravillosa», exclamó acercándose para besarle el rostro. Él se apartó sutilmente evitando el contacto. «No sabía que volverías tan temprano hoy. ¿Por qué no me avisaste? Habría preparado algo especial para cenar». La falsa alegría en la voz de 1200. Ella ahora sonaba como una ofensa a los oídos de Damián. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de la artificialidad en cada palabra y gesto? «¿Dónde están los niños?», Romina preguntó, mirando alrededor de la biblioteca. «Deberían estar estudiando. Nicolás tiene un examen importante mañana. Y Jimena aún no terminó los ejercicios de caligrafía que le dejé». «Los mandé a descansar», Damián respondió, observando atentamente la reacción de ella. «Son casi las 8 de la noche, Romina. Hora de que los niños estén jugando o preparándose para dormir»,
no estudiando como si se estuvieran preparando para la universidad. La sonrisa de Romina vaciló por un segundo, pero luego volvió, aún más amplia y falsa. Ah, Damián, tú sabes cómo es el mundo de competitivo hoy en día. Si no comenzamos temprano con la disciplina académica, se quedarán atrás, y estoy segura de que no quieres eso para tus hijos. Ella se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja en un gesto ensayado de preocupación. Imagino que estás cansado y preocupado con los negocios. Deja que yo me ocupe de la educación de ellos, como acordamos. Damián se levantó lentamente de la silla, los ojos fijos en Romina. La mujer frente a él era una extraña, alguien que había usado la vulnerabilidad de su familia para infiltrarse y causar dolor. ¿Sabes qué es interesante, Romina? Él comenzó, su voz controlada. Pasé los últimos 2 años creyendo que tenía suerte por tenerte en la vida de mis hijos. Pensé que les estaba ofreciendo una figura femenina, alguien que podría llenar un poco del vacío dejado por Laura. Y lo estaba. Romina sonrió, aparentemente aliviada de que la conversación tomara un rumbo más amigable. Sé que he sido rigurosa a veces, pero es solo porque me importan. Quiero que tengan un futuro brillante. ¿Un futuro brillante? Damián repitió pensativo. ¿Es esa una preocupación genuina por ellos o por el acceso al dinero de ellos cuando crezcan? La sonrisa de Romina desapareció completamente. ¿De qué estás hablando, Damián? Estoy impactada de que pienses una cosa así de mí, después de todo lo que he sacrificado para estar aquí. ¿Sacrificado? Damián levantó una ceja. Dejaste un departamento alquilado de 2 recámaras en Narvarte para venir a vivir a una mansión en Polanco con chofer, empleados y tarjeta de crédito sin límite. Dime exactamente cuál fue el sacrificio, Romina. Ella retrocedió un paso, la máscara de gentileza comenzando a resquebrajarse. Estás diferente hoy, Damián. Creo que es mejor que hablemos mañana cuando estés más tranquilo. Damián sacó el celular de Elvira del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Vi los videos, Romina. El rostro de ella palideció instantáneamente. Por un breve momento, el shock genuino apareció en sus facciones antes de ser reemplazado por una indignación actuada. ¿Qué videos? ¿De qué estás hablando? Creo que sabes muy bien, él respondió, manteniendo la calma. Pero si necesitas que sea más específico, videos de ti diciéndole a mi hija de 8 años que su madre murió porque ella no era lo suficientemente buena, de ti obligando a mi hijo a arrodillarse sobre granos de maíz por horas, de ti amenazando con golpearlos si me contaban algo a mí. Romina abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Su mente calculadora ya buscaba una salida. Eso es absurdo. ¿Quién te mostró eso a ti? Fue esa empleada entrometida, ¿verdad? ¿Esa Elvira? Su voz subió una octava. No puedes creerle a ella, Damián. Me tiene envidia. Desde que llegué, siempre queriendo perjudicarme. Probablemente manipuló esos videos, sacó cosas de contexto. Damián sonrió sin humor. ¿Esa es tu defensa? Atacar a Elvira, la mujer que ha sido más madre para mis hijos en los últimos meses de lo que tú jamás fuiste. No lo entiendes. Romina intentó acercarse, cambiando la estrategia. Sus ojos ahora estaban llorosos, lágrimas perfectamente calculadas para despertar compasión. Son niños difíciles, Damián. Prueban los límites todo el tiempo. Necesitan firmeza. Y sí, tal vez exageré en algunos momentos, pero fue siempre pensando en el bien de ellos. ¿Firmeza? Damián repitió incrédulo. ¿Tú llamas firmeza decirle a niños que perdieron a su madre que ellos son la razón de la infelicidad del padre? Eso es crueldad, Romina. Crueldad calculada. Percibiendo que el teatro emocional no estaba funcionando, Romina cambió nuevamente de táctica. Su postura se endureció y la mirada se volvió fría. Tú nunca estás aquí, Damián. Nunca. ¿Quién? ¿Crees que está criando a tus hijos?
¿Quién crees que está moldeando su carácter para el futuro? Yo, mientras tú te escondes en la oficina huyendo de la responsabilidad de ser padre. Las palabras golpearon a Damián como un golpe físico, porque contenían verdad. Se había sumergido en el trabajo para no enfrentar el dolor, pero eso no justificaba lo que Romina había hecho. Tienes razón en un punto, admitió él sorprendiéndola. Fallé como padre. Dejé a mis hijos vulnerables a alguien como tú, y es un error que nunca más voy a cometer. ¿Qué significa eso? Romina preguntó entrecerrando los ojos. Significa que te quiero fuera de mi casa ahora. Romina soltó una risa seca. No puedes estar hablando en serio. ¿Quién va a cuidar a los niños? Tú, el gran empresario que apenas puede cenar con sus hijos una vez por semana. Eso no es problema tuyo. Es problema mío, sí. Ella elevó la voz, perdiendo completamente la compostura. Invertí 2 años de mi vida en esta familia. 2 años. Tengo derechos. Derechos. Damián levantó las cejas. ¿Qué derechos exactamente? No eres mi esposa, Romina. No eres la madre de mis hijos. Eres una prima lejana de Laura, que se ofreció para ayudar y traicionó esa confianza de la peor manera posible. No puedes despedirme así. Ella gritó, golpeando el pie en el suelo como una niña contrariada. Voy a demandarte. Voy a decir que me prometiste matrimonio, que me hiciste dejar mi vida para estar aquí. Adelante, Damián respondió calmadamente, tomando el celular de la mesa. Estoy seguro de que al juez le interesarán mucho esos videos y los testimonios de mis hijos y de Elvira y del chofer que me comentó varias veces cómo los niños temblaban cuando tú entrabas al auto. El rostro de Romina se contorsionó en una máscara de odio, finalmente revelando su verdadera naturaleza. Te vas a arrepentir de esto, Damián Alcázar. Nadie me trata así y sale impune. ¿Es una amenaza? Él preguntó, aún manteniendo la calma. Porque parece una, y las amenazas son excelentes adiciones a los procesos judiciales. Romina avanzó sobre la mesa, intentando arrebatarle el celular de la mano. Damián retrocedió rápidamente. Devuélveme eso. Son grabaciones ilegales. Ella no tenía derecho de filmarme sin consentimiento. Curioso que te preocupes por los derechos ahora, Damián comentó, guardando el aparato nuevamente en el bolsillo. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando violabas los derechos de mis hijos a una infancia saludable y feliz? Romina respiraba pesadamente, el pecho subiendo y bajando en olas de furia. Por un momento pareció que iba a avanzar físicamente contra Damián, pero se contuvo. Sus ojos calculaban, planeaban. Está bien, dijo finalmente, arreglándose el vestido y recuperando un poco de la compostura. Me voy, pero esto no termina aquí, Damián. No puedes simplemente descartarme como un objeto usado. No te estoy descartando, Romina. Estoy protegiendo a mis hijos. Algo que debería haber hecho desde el inicio. Ella rió, un sonido frío y sin humor. Esos mocosos no saben la suerte que tienen. Mimados, débiles, llorones, nunca serán nada en la vida sin disciplina. Sal de mi casa, Damián ordenó, la voz ahora cargada de ira contenida. Tienes 1 hora para recoger tus cosas personales. El resto puedes mandar a buscarlo mañana con supervisión. Y si me entero de que te acercaste a mis hijos para decirles cualquier cosa, no habrá lugar en este país donde puedas esconderte de mí. Romina lo miró fijamente por algunos segundos, como si evaluara si valía la pena continuar aquella batalla. Finalmente giró sobre sus talones y salió de la biblioteca, azotando la puerta con fuerza. Damián esperó a que los pasos de ella se alejaran antes de desplomarse en la silla, exhausto emocional y físicamente. El enfrentamiento había sido necesario, pero doloroso. La sensación de culpa por no haberse dado cuenta antes de lo que sucedía con sus hijos era abrumadora. Algunos minutos después, oyó un golpe suave en la puerta. Era doña Elvira. «Señor, ¿está todo bien? Oí ruidos».
Está sí, doña Elvira. Él respondió, pasándose la mano por el rostro cansado. Ella ya está empacando sus cosas para irse. La empleada entró en la biblioteca, el rostro marcado por la preocupación. Los niños están viendo la televisión en su cuarto, como usted pidió, pero están asustados. Oyeron algunos gritos. Voy a hablar con ellos. Damián se levantó. ¿Y usted está bien? Romina mencionó que podría tener problemas por haber grabado los videos. Elvira levantó la barbilla, una dignidad silenciosa en su mirada. Estoy preparada para lo que venga, señor. Hice lo que era correcto. No podía seguir viendo a esos niños sufriendo sin hacer nada. Damián se acercó y en un gesto que sorprendió a ambos, abrazó a la empleada. Gracias, dijo él, la voz entrecortada. Usted salvó a mi familia. Elvira, inicialmente tensa con el contacto inesperado, se relajó y dio palmaditas torpes en la espalda del patrón. Son niños buenos, señor. Merecen ser felices. Damián se apartó, secando discretamente los ojos. Usted también merece, doña Elvira. Y si quiere, me gustaría que continuara con nosotros, no solo como empleada de limpieza, sino ayudando a cuidar de los niños, con un salario adecuado a la nueva función, claro está. Los ojos de Elvira se abrieron de sorpresa. Me sentiría honrada, señor. Óptimo. Damián sonrió, sintiendo un peso saliendo de sus hombros. Ahora vamos a ver cómo están mis hijos. Tenemos mucho que reconstruir. Mientras subían las escaleras en dirección al cuarto principal, oyeron el ruido de Romina arrastrando maletas por el pasillo, seguido por el sonido de la puerta de enfrente, golpeando con violencia. Ella se había ido, pero ambos sabían que las consecuencias de su presencia en la vida de aquella familia aún permanecerían por mucho tiempo. En el cuarto, Nicolás y Jimena estaban acurrucados en la enorme cama king size de Damián, abrazados el uno al otro, mirando fijamente el programa de televisión sin realmente verlo. Cuando vieron al padre y a Elvira entrar, sus cuerpos tensos se relajaron visiblemente. ¿Ella ya se fue?, Nicolás preguntó, la voz pequeña rompiendo el silencio. Damián se sentó en el borde de la cama, extendiendo las manos hacia los hijos. Ya, campeón, ella no va a volver más. Jimena miró al padre con ojos aún desconfiados. Nunca más, él confirmó. Lo prometo. Los niños intercambiaron miradas como si no pudieran creer completamente aquella nueva realidad. ¿Puedo dormir contigo hoy, papá?, Jimena preguntó tímidamente. Claro que puedes, princesa. De hecho, ¿qué tal si los dos duermen aquí hoy? Podemos hacer una especie de campamento. Nicolás sonrió por primera vez aquella noche, una sonrisa genuina que iluminó su rostito marcado por la preocupación precoz. ¿Doña Elvira también se puede quedar?, preguntó él, mirando a la empleada con cariño. Elvira se sonrojó avergonzada. Ah, no, niño Nicolás, eso no. Sería apropiado. Pero usted se puede quedar hasta que nos durmamos, Damián sugirió, percibiendo cuánto sus hijos se sentían seguros en la presencia de la mujer. Puede contar una historia como hacía cuando eran más pequeños. ¿Recuerda? Elvira sonrió recordando los tiempos en que Laura aún estaba viva y la casa era verdaderamente feliz. Ella solía ayudar con los niños ocasionalmente, contando historias del folclore mexicano que había aprendido de su abuela. ¿Puedo contar la historia del Nahual?, ella sugirió, sentándose en un sillón cercano a la cama. Siempre fue la favorita del niño Nicolás. Y la de la Llorona para mí después. Jimena pidió, acurrucándose entre las almohadas. Todas las historias que quieran, Elvira prometió, acomodándose mejor. Damián observó la escena, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación crecer dentro de sí. Aquel era solo el primer día de un largo viaje de sanación. Habría muchos desafíos por delante, traumas para superar, confianza para
reconstruir una nueva dinámica familiar para establecer, pero mirando los rostros de sus hijos, ahora relajándose con las historias de Elvira, él supo que haría cualquier cosa para compensar el tiempo perdido y protegerlos de cualquier mal. Era hora de ser el padre que ellos merecían. Las primeras semanas sin Romina fueron una mezcla de alivio y desafío. Damián reorganizó su vida profesional para estar más presente en casa. Las reuniones matutinas fueron transferidas a videoconferencias que él realizaba después de llevar a los niños a la escuela. Las cenas se convirtieron en momentos sagrados, donde celulares y tabletas quedaban prohibidos en la mesa. En una mañana de sábado, un mes después de la partida de Romina, Damián preparaba panqueques en la cocina, algo que no hacía desde que Laura estaba viva. La masa no había quedado exactamente como la de ella hacía. Estaba un poco grumosa, para ser sincero, pero el olor dulce llenaba la casa con una sensación de normalidad hacía mucho, olvidada. ¿Puedo poner el chocolate?, Jimena preguntó ya, sosteniendo el bote de crema de avellanas. Un brillo travieso en los ojos que antes eran siempre cautelosos. Claro que puedes, princesa, pero no exageres, ¿eh? Tarde de más. La niña ya vertía una cantidad generosa de la crema sobre su panqueque, riendo cuando el padre fingió horror ante el exagero. Nicolás entró en la cocina aún en pijama, los cabellos despeinados y un libro bajo el brazo. No un libro escolar, sino una historia de aventuras que Damián había comprado para él la semana anterior. «Buen día, papá». «Buen día, Jimena», saludó sentándose al lado de la hermana. Sus ojos se iluminaron al ver la pila de panqueques. «¿Puedo poner plátano en el mío?» «Puedes poner lo que quieras, campeón. Hoy es día de hacerlo como a nosotros nos gusta». El niño sonrió. Una sonrisa genuina que aún sorprendía a Damián cada vez que aparecía. Poco a poco, Nicolás volvía a ser aquel niño alegre y curioso que era antes de la llegada de Romina. Doña Elvira apareció en la puerta de la cocina, vistiendo no el uniforme habitual, sino un conjunto simple de pantalón y blusa, más adecuado a su nueva posición en la casa. Oficialmente, ella ahora era la gobernanta y auxiliar en el cuidado de los niños, con salario triplicado y descansos regulares. «Buenos días, familia». Ella sonrió observando el desorden agradable que se había formado en la cocina. «Veo que se están divirtiendo sin mí, doña Elvira». Jimena exclamó corriendo para abrazar a la mujer. «Papá hizo panqueques, pero quedaron con bolitas». «Oye», Damián protestó fingiendo indignación. «Esas bolitas son parte de la receta secreta de la familia Alcázar». Todos rieron, incluida Elvira, que ahora parecía más a gusto para demostrar afecto y participar en los momentos familiares. La jerarquía rígida que antes existía entre patrón y empleada se había suavizado, transformándose en una relación de respeto mutuo y cada vez más de amistad. «Tengo una sorpresa para ustedes», Damián anunció después de que todos terminaron de comer. «¿Qué tal si pasamos el fin de semana en la playa? ¿Podemos ir a Acapulco aún hoy y volver solo el domingo por la noche?» Los niños explotaron en exclamaciones de alegría, saltando de sus sillas. «¿Puedo llevar mi tabla de bodyboard?», Nicolás preguntó, ya imaginándose en las olas. «Y yo puedo llevar mi cubeta de conchitas», Jimena completó igualmente emocionada. «Pueden llevar lo que quieran». Damián respondió feliz con la reacción. «Doña Elvira, usted viene con nosotros, claro está». La empleada pareció sorprendida con la invitación. «¿Yo? Pero señor, es un paseo de familia y usted es parte de esta familia ahora», Damián completó con firmeza. «Además, a los niños les encantaría tenerla allá, ¿no es verdad?» «Sí». Nicolás y Jimena asintieron al unísono. Elvira sintió los ojos humedecerse. Nunca, en todos sus años trabajando en casas de familia, había sido tratada con tanto respeto e inclusión. «Está bien.
Entonces ella aceptó, disimulando la emoción, pero solo si puedo ayudar a preparar las cosas para el viaje. Trato hecho. Damián sonrió. La mañana transcurrió entre preparativos animados. Los niños corrían por la casa separando juguetes y ropa. Elvira organizaba refrigerios para el viaje y Damián revisaba el auto. Era una escena de normalidad doméstica que parecía un sueño después de los meses de tensión bajo el régimen de Romina. Cuando estaban casi listos para partir, el timbre sonó. Damián se extrañó, no esperaba visitas. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer de traje, expresión seria y una carpeta en la mano. «¿Señor Damián Alcázar?», ella preguntó formalmente. «Sí, soy yo. Mi nombre es doctora Celia Navarro, del Consejo de Protección de Menores. Recibimos una denuncia anónima sobre posibles malos tratos a los niños residentes en esta dirección. Necesitaré hacer algunas preguntas y, si es posible, conversar con los menores». Damián sintió la sangre helarse en las venas. Romina solo podía ser ella detrás de aquello. «Claro, entre, por favor», respondió él, manteniendo la calma. Sabía que no tenía nada que temer, pero la simple mención a malos tratos lo dejaba indignado, especialmente cuando él finalmente estaba reconstruyendo la relación con los hijos. La consejera entró, observando atentamente el ambiente. Elvira apareció en el pasillo, seguida por Nicolás y Jimena, que miraron curiosamente a la extraña. «Niños, esta es la doctora Celia», Damián explicó con tranquilidad. «Ella vino a hacernos algunas preguntas. Doña Elvira, ¿podría llevar las maletas al auto mientras conversamos?». La empleada asintió, comprendiendo que Damián quería ahorrarle aquel momento incómodo. Pero antes de que pudiera salir, la consejera la detuvo. «¿Usted también trabaja aquí? Me gustaría que se quedara, si es posible. Necesito hablar con todos los adultos que conviven con los niños». Elvira miró a Damián, que asintió alentadoramente. «Claro», respondió ella, arreglándose nerviosamente el delantal. «Soy Elvira Gómez, gobernanta de la familia». La doctora Navarro anotó algo en su carpeta y pidió hablar en la sala. Una vez acomodados, ella explicó el motivo de su visita. «Recibimos una denuncia bastante específica». Ella comenzó, mirando directamente a Damián. «Según la denunciante, usted habría expulsado de casa a la tutora de los niños, una pariente de la difunta madre que cuidaba de ellos desde hacía años, dejándolos bajo los cuidados de la empleada doméstica, sin cualificación para tal». Damián respiró hondo, controlando la ira que comenzaba a crecer. «Esa tutora a la que se refiere debe ser Romina Cardoso, prima segunda de mi difunta esposa. Ella de hecho vivía aquí y ayudaba con los niños, pero fue despedida porque descubrí que maltrataba psicológicamente a mis hijos». La consejera levantó una ceja. «¿Tiene pruebas de eso?». «Las tengo», Damián respondió prontamente. «Videos grabados por doña Elvira, mostrando a Romina humillando y amenazando a los niños». Navarro se giró hacia Elvira. «¿Usted confirmaría eso?». «Sí, señora». Elvira respondió con dignidad. «Grabé a escondidas porque nadie me creía cuando intentaba contar lo que estaba sucediendo». La consejera hizo algunas anotaciones más, entonces pidió hablar a solas con los niños. Damián vaciló inicialmente, pero aceptó, sabiendo que era el procedimiento estándar. «Nicolás, Jimena, ¿pueden conversar un poquito con la doctora Navarro? Papá y doña Elvira van a estar justo allí en la cocina. ¿Está bien?». Los niños asintieron, aunque Nicolás parecía un poco aprensivo. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas». Mientras aguardaban en la cocina, Damián no conseguía quedarse quieto, caminando de un lado para el otro. «Va»,
a intentar alejar a los niños de mí, murmuró, más para sí mismo que para Elvira. «No lo hará, señor», la empleada respondió con convicción. «Los niños van a contar la verdad está de nuestro lado». Después de lo que pareció una eternidad, la doctora Navarro los llamó de vuelta a la sala. Su semblante había cambiado, estaba más suave, menos acusatorio. «Conversé con sus hijos, señor Alcázar», dijo ella cerrando su carpeta. «Son niños muy inteligentes y articulados. Me contaron sobre cómo era la vida con la señora Romina y cómo está siendo ahora». «¿Y?», Damián preguntó ansioso. «Y está bastante claro que no hay ningún fundamento en esta denuncia. De hecho, me parece un caso clásico de represalia por parte de la persona que fue alejada de la convivencia con los niños». Ella sonrió brevemente. «Nicolás me contó sobre el viaje que están planeando a la playa hoy. Parece divertido». Damián sintió un alivio inmenso recorrer su cuerpo. Elvira sonreía discretamente a su lado. «Gracias por su comprensión», él dijo. «Es mi trabajo», Navarro respondió profesionalmente. «Debo informar, sin embargo, que como hubo una denuncia formal, necesitaré hacer un informe completo. Sería útil tener acceso a los videos mencionados, para que conste en el proceso». «Claro, puedo proporcionárselos el lunes». «Perfecto». La consejera se levantó, preparándose para salir. «Solo una cosa más, señor Alcázar. Sus niños mencionaron que tienen pesadillas ocasionales y dificultad para expresar sus sentimientos. A veces, ¿ya consideró apoyo psicológico para ayudarlos a procesar lo que vivieron?» Damián parpadeó sorprendido. No había pensado en eso. «La verdad, no, pero es una excelente sugerencia. Tengo algunos contactos de profesionales especializados en trauma infantil. Puedo enviárselos por correo electrónico si quiere». «Se lo agradecería mucho». Después de que la consejera se fue, Damián reunió a los niños y a Elvira en la sala. «¿Estamos en problemas, papá?», Nicolás preguntó. «Y preocupado». «No, campeón», Damián aseguró abrazando al hijo. «Al contrario, ustedes fueron muy valientes hablando con la doctora Navarro. Nos preguntó si éramos felices ahora». Jimena comentó jugando con el borde de su vestido. «Yo le dije que sí, muy felices». Damián sintió el corazón calentarse con aquellas palabras simples. Aún había un largo camino por delante, pero estaban siguiendo en la dirección correcta. «Entonces», él dijo, levantándose con nuevo entusiasmo, «¿todavía vamos a la playa o...?» ¿No? «¡Sí!», los niños gritaron al unísono, corriendo a buscar sus mochilas. Elvira observaba la escena con una sonrisa serena. Cuando Damián se acercó a ella, notó que la mujer parecía emocionada. «¿Está todo bien, doña Elvira?» «Está sí, señor», ella respondió secando discretamente una lágrima. «Es solo que cuando grabé esos videos tenía tanto miedo. Miedo de ser despedida, de que no me creyeran, de empeorar la situación de los niños. Nunca imaginé que llegaríamos aquí». Damián tocó gentilmente el hombro de ella. «Usted fue más valiente que todos nosotros. Nunca voy a poder agradecerle lo suficiente». Elvira hizo un gesto de negación con la mano. «No necesita agradecer, señor. Ver a esos niños felices de nuevo ya es recompensa suficiente. El fin de semana en la playa fue exactamente lo que todos necesitaban. Los niños construyeron castillos de arena enormes, jugaron en las olas, comieron helado hasta no poder más. Damián dejó el celular en modo silencioso la mayor parte del tiempo, dedicándose integralmente a los hijos. Elvira, inicialmente tímida en su papel de invitada y no de empleada, luego se relajó al ver que era tratada como parte de la familia por todos. En la noche del domingo, volviendo a casa, Jimena se durmió en el auto, la cabecita apoyada en el hombro del hermano, que también luchaba contra el sueño. Bronceados, con los cabellos llenos de sal y sonrisas estampadas en los rostros, parecían finalmente niños normales, sin el peso del miedo que cargaron por tanto tiempo. Fue un gran fin de semana.
Damián comentó bajito para no despertar a los niños. Fue perfecto. Elvira asintió desde el asiento del pasajero. Mirando por el retrovisor a sus hijos dormidos, Damián supo que aquel era solo el comienzo. Aún habría desafíos por delante. La amenaza de Romina flotaba en el aire. Los traumas emocionales necesitarían tiempo y ayuda profesional para ser superados, y él mismo aún estaba aprendiendo a ser el padre que sus hijos merecían. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor. La familia Alcázar estaba finalmente encontrando su camino de vuelta a la luz. 3 meses habían pasado desde la partida de Romina. La vida en la mansión Alcázar había encontrado un nuevo ritmo, más ligero y genuino. Damián había reorganizado completamente su rutina profesional, delegando responsabilidades y rechazando viajes largos. Nicolás y Jimena iniciaron terapia con la doctora Ponce, una psicóloga infantil especializada en traumas emocionales, y los resultados ya eran visibles. Jimena había vuelto a tocar el piano con placer, ya no como obligación. Nicolás había redescubierto su pasión por los deportes, especialmente natación. Aquella tarde de jueves, Damián estaba en su oficina en casa, revisando algunos contratos, mientras aguardaba el regreso de los hijos de la escuela. Elvira había ido a buscarlos como hacía todos los días. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba una atmósfera acogedora, perfecta para trabajar. El teléfono sonó, rompiendo la concentración de Damián. Era Germán, su asistente personal. «Jefe, tenemos una situación aquí en la oficina». La voz de Germán sonaba tensa. «Apareció Romina. Está haciendo un escándalo en la recepción, diciendo que necesita hablar con usted urgentemente sobre los niños». Damián sintió el estómago hundirse. Desde el día de la visita de protección de menores, no había tenido más noticias directas de Romina, aunque sus abogados habían lidiado con algunas amenazas vacías de demanda por parte de ella. ¿Dijo que quiere? No exactamente, solo que es una emergencia relacionada con Nicolás y Jimena. Está muy agitada. ¿Quiere que llame a seguridad? Damián ponderó por un momento. Parte de él quería simplemente mandar a expulsarla, pero su intuición le decía que era mejor entender lo que estaba pasando. «No, pídele que aguarde en la sala de reuniones pequeña. Estoy yendo para allá». Colgó el teléfono e inmediatamente llamó a Elvira. «Doña Elvira, ¿los niños ya salieron de la escuela?» «Acabamos de salir, señor». La voz de Elvira respondió con el ruido característico del tráfico de Ciudad de México de fondo. «Debemos llegar a casa en unos 20 minutos con este aguacero. Cambio de planes. No vengan a casa ahora. ¿Puede llevarlos al centro comercial Santa Fe, aquel que tiene el parque techado que a ellos les gusta?» Hubo una pausa breve. Elvira era demasiado perceptiva para no notar que algo estaba mal. «¿Pasó algo, señor?» Romina apareció en 1900. «La oficina. No sé qué quiere, pero prefiero que los niños estén lejos y distraídos mientras resuelvo esto». «Entendido», Elvira respondió, la voz más seria. «Voy a mantenerlos entretenidos en el parque y después podemos merendar. Le llamo si necesita más tiempo». «Gracias, doña Elvira. Por favor, no comente nada con los niños. No quiero preocuparlos. Descuide. Quédese tranquilo». Damián colgó y tomó las llaves del auto. La lluvia caía con más fuerza ahora, transformando el jardín en pequeños arroyos temporales. Mientras conducía hacia la oficina en el centro financiero de Ciudad de México, su mente giraba en posibilidades. ¿Qué podría querer Romina ahora? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿O sería solo otro de sus juegos manipulativos? Cuando llegó al imponente edificio donde quedaba la sede de Inmobiliaria Alcázar, Damián fue directo a la sala de reuniones indicada, ignorando las miradas curiosas de los empleados, que ciertamente ya habían oído sobre el escándalo en la recepción. Romina estaba sentada a la mesa, jugueteando nerviosamente con el celular. Había cambiado desde la última vez que la había visto. Los cabellos, antes largos e impecablemente alineados, ahora estaban cortos y sin el mismo brillo.
La ropa, aunque todavía de marca, parecía menos cuidada, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Había algo febril en ellos, casi desesperado. «Damián». Ella se levantó inmediatamente al verlo. «Finalmente necesitamos conversar». «¿Sobre qué exactamente?», él preguntó, manteniéndose cerca de la puerta, sin hacer ademán de sentarse. Romina se pasó la mano por los cabellos en un gesto nervioso que no combinaba con su habitual compostura. «Es sobre los niños. Estoy preocupada por ellos». «¿Preocupada?». Damián levantó las cejas, incrédulo. «Después de todo lo que hiciste, tienes la audacia de decir que estás preocupada. ¿No lo entiendes?». Ella insistió, acercándose. «Esa mujer, esa empleada de limpieza, ella no es quien tú piensas». «¿Doña Elvira? ¿Qué pasa con ella?». «Ella manipuló todo, Damián. Esos videos, los niños, tú, fue todo parte de su plan». Damián sintió una mezcla de ira y desconfianza. Después de todo, Romina aún intentaba transferir la culpa. «¿Qué plan sería ese, Romina? Ilumíname». «Ella quiere tomar mi lugar, ¿no te das cuenta? Desde el inicio ella quería alejarme para quedarse contigo, con los niños, con todo lo que era mío por derecho». Lo absurdo de la acusación casi hizo reír a Damián, si no fuera por la gravedad de la situación. «Nada era tuyo por derecho, Romina. Eras una huésped en mi casa, alguien en quien confié para ayudar a cuidar de mis hijos. Y tú traicionaste esa confianza de la peor manera posible». Romina sacudió la cabeza frenéticamente. No estás entendiendo. Tengo pruebas de que ella no es confiable». Abrió su bolso y sacó un sobre, empujándolo por la mesa en dirección a Damián. Reacio, él lo tomó y lo abrió. Dentro había algunas fotos y documentos. «¿Qué es esto?». «La verdadera Elvira Gómez», Romina respondió, un brillo triunfante en los ojos. «Mandé a un investigador privado a investigar sobre ella. ¿Sabes lo que descubrí? Ya fue acusada de hurto en un empleo anterior. Y mira esto». Señaló una de las fotos donde se veía a Elvira conversando con un hombre en un café. «Ese es su hermano, Benito Gómez. Tiene 3 ingresos a la policía por estafa. Están planeando juntos, Damián. Van a ganar tu confianza y después dar el golpe». Damián miró los documentos con creciente irritación. El antecedente penal que Romina presentaba era claramente falsificado. Las fechas no cuadraban. Había errores de formato básicos y el supuesto hurto habría ocurrido en una fecha en que Elvira ya trabajaba para su familia desde hacía años. «Esto es patético, Romina», él dijo, devolviendo los papeles. «Esos documentos son obviamente falsos, y aunque no lo fueran, no cambian lo que vimos en los videos ni lo que mis hijos confirmaron». El rostro de Romina se contorsionó en una expresión de ira. «Estás ciego. Ella te embrujó, así como hizo con los niños». «¿Embrujó?», Damián repitió incrédulo. «Te estás escuchando. Pareces una loca». «¡No me llames loca!», ella gritó golpeando la mesa. «Tengo derecho a estar en esa casa. Dediqué 2 años de mi vida a esos niños». «Dedicaste, los aterrorizaste, destruiste su autoestima, hiciste que se sintieran responsables por la muerte de su propia madre. Estaba educándolos para la vida real. Este mundo no perdona debilidades». Damián estaba preparándolos para ser fuertes. Damián sacudió la cabeza, dándose cuenta de la futilidad de aquella discusión. «Esta conversación se acabó, Romina. No sé qué esperabas conseguir con esta farsa, pero se acabó. No quiero verte cerca de mi familia nuevamente». Cuando él se giró para salir, Romina agarró su brazo con fuerza sorprendente. «No he terminado». Ella siseó, los ojos desorbitados e intensos. «Tengo algo más para mostrarte». Sacó el celular y mostró una foto. El corazón de Pin. Damián falló un latido. Era una imagen de Nicolás y Jimena saliendo de la escuela, tomada, obviamente, sin que lo supieran. «¿Qué diablos es esto?». «Solo un recordatorio». Romina sonrió, pero no había alegría en sus ojos.
Solo una frialdad calculadora de que puedo acercarme a ellos cuando quiera. Algo dentro de Damián explotó. En un movimiento rápido, le arrancó el celular de la mano y lo arrojó contra la pared con toda su fuerza. El aparato se despedazó en varios fragmentos. ¿Eso es una amenaza?, él preguntó, la voz temblando de ira. ¿Estás amenazando a mis hijos? Romina retrocedió momentáneamente asustada por la reacción violenta. Es solo un aviso, ella respondió recomponiéndose. De que no terminamos. Todavía no. Damián respiró hondo varias veces, intentando calmarse. Necesitas ayuda, Romina. Ayuda profesional. Y si te acercas a mis hijos nuevamente, no será solo una medida de restricción lo que vas a enfrentar. Él se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. A propósito, tu plan no funcionó. Acabo de aprobar el nuevo contrato de trabajo de doña Elvira como gobernanta oficial de la casa, con todos los beneficios legales. Y los niños tienen sesiones semanales con una psicóloga que está documentando todo lo que sucedió bajo tus cuidados. Así que, si yo fuera tú, mantendría la distancia. Damián no esperó la respuesta. Salió de la sala y fue directo a la oficina de Germán. Necesito que contactes a mis abogados inmediatamente, instruyó. Quiero una medida de protección contra Romina Cardoso hoy mismo y refuerza la seguridad en la casa y en la escuela de los niños. Germán asintió, ya tomando el teléfono. ¿Algo específico que deba mencionar a los abogados? Sí, está fotografiando a mis hijos sin autorización e hizo una amenaza velada. Y también quiero levantar un acta policial. Mejor documentar todo desde ya. Mientras Germán hacía las llamadas, Damián envió un mensaje a Elvira, preguntando cómo estaban los niños. La respuesta llegó rápido. Todo bien por aquí. Nicolás está jugando videojuegos y Jimena encontró a una amiguita de la escuela. Ya merendamos. ¿Cuándo debo llevarlos a casa? En 1 hora debe ser seguro. Él respondió aliviado por saber que estaban bien. El resto de la tarde fue consumido con abogados y procedimientos legales. Cuando Damián finalmente pudo volver a casa, ya pasaban las 7 de la noche. Encontró a Elvira en la cocina, preparando la cena mientras los niños veían la televisión en la sala. ¿Cómo estuvo el paseo?, él preguntó intentando sonar casual. Óptimo, Elvira respondió, mirándolo con atención. ¿Y usted resolvió sus asuntos? Damián vaciló. No quería preocupar a Elvira, pero también necesitaba alertarla. Más o menos. Necesitamos conversar después de que los niños duerman. Ella asintió, comprendiendo la seriedad en el tono de él. Estaré disponible, señor. La cena transcurrió normalmente con Nicolás y Jimena animados, contando sobre la tarde en el centro comercial. Damián hizo lo posible por participar en la conversación, pero su mente seguía volviendo al encuentro con Romina y sus amenazas veladas. Después de que acostó a los niños, encontró a Elvira en la sala de estar. Ella había preparado un té y aguardaba pacientemente, como si supiera que la conversación sería difícil. «Doña Elvira», él comenzó, sentándose en el sillón opuesto al de ella. Romina apareció hoy. La mujer no demostró sorpresa. Imaginé que sería eso. Hizo acusaciones en su contra. Dijo que tiene un hermano con antecedentes policiales, que usted ya fue acusada de hurto. Para su sorpresa, Elvira soltó una risa corta. Mi hermano, Benito. Ella sacudió la cabeza incrédula. Mi hermano es pastor en Querétaro desde hace 15 años, señor. Tiene 5 hijos y nunca ha pisado Ciudad de México en la vida. Damián sonrió aliviado por confirmar lo que ya sospechaba. Imaginé que era mentira, pero hay más. Su semblante se puso serio nuevamente. Ella mostró fotos de los niños saliendo de la escuela. Fotos recientes. El rostro de Elvira palideció. ¿Está siguiendo a los niños? Parece que sí. Por eso quiero pedirle que redoblemos los cuidados. No deje a los niños solos, ni por un minuto cuando estén fuera de casa.
Y si nota a cualquier persona extraña observando o fotografiando, avíseme inmediatamente. Claro, señor. Elvira respondió, preocupación evidente en sus ojos. ¿Cree que pueda intentar hacer algo? No lo sé, Damián admitió. Está claramente desequilibrada. Solicité una medida de protección hoy mismo, pero hasta que sea aprobada necesitamos ser cautelosos. Elvira asintió determinada. Voy a proteger a esos niños con mi vida, señor. Puede confiar. Lo sé, doña Elvira. Damián sonrió agradecido por la dedicación de aquella mujer extraordinaria. Es por eso que dormimos todos tranquilos por la noche. La tormenta afuera había amainado, pero Damián sabía que la tormenta en sus vidas apenas comenzaba. Romina no desistiría fácilmente. La cuestión era, ¿hasta dónde iría en su obsesión? Y más importante, ¿estarían ellos preparados para lo que vendría a continuación? La medida de protección contra Romina fue concedida en tiempo récord, gracias a la influencia de Damián y a la seriedad de las evidencias presentadas. Por algunas semanas, la vida en la mansión Alcázar volvió a una relativa normalidad. Aunque con seguridad redoblada, un chofer profesional ahora llevaba y buscaba a los niños en la escuela, y cámaras adicionales fueron instaladas alrededor de la propiedad. En una tarde soleada de domingo, 4 meses después del incidente en la oficina, la familia disfrutaba de una parrillada al borde de la alberca. Damián estaba en la parrilla preparando cortes de carne, su especialidad culinaria recién descubierta. Nicolás nadaba, exhibiendo orgullosamente su nuevo estilo crawl, mientras Jimena jugaba con su colección de muñecas a la sombra de un árbol. Elvira, de descanso ese día, había sido invitada a unirse a ellos y conversaba animadamente con Jimena sobre la ropa que estaban confeccionando juntas para las muñecas. «Papá, mira lo que puedo hacer», Nicolás gritó desde la alberca, preparándose para dar un clavado. «Estoy viendo, campeón, cuidado con no tragar agua». La escena de alegría doméstica fue interrumpida por el sonido del interfono. Damián frunció el ceño. No esperaba visitas. Fue hasta el aparato instalado cerca del kiosco de la alberca. «Diga, señor Alcázar, disculpe que lo moleste». Vino la voz del guardia de la entrada. «Hay una señora aquí y dice que es de protección de menores, doctora Celia Navarro». Damián intercambió una mirada preocupada con Elvira, que inmediatamente se acercó a los niños de forma protectora. «¿Está sola?» «Sí, señor. Trae una identificación oficial y dice que necesita hacer una visita de seguimiento». Damián ponderó por un momento. La última visita de la consejera había resultado favorable a ellos, pero aún así, el momento era sospechoso. «Puede dejarla. Entrar. Voy a recibirla en la entrada de la casa». Volviéndose hacia Elvira, instruyó. «Por precaución, lleva a los niños adentro». «Sí. Diles que van a tomar un refrigerio o algo así». Elvira asintió inmediatamente, entendiendo la preocupación de él. «Niños, ¿qué tal si hacemos esa malteada especial mientras papá conversa con la visita?» La mención a la malteada hizo a Nicolás salir rápidamente de la alberca y pronto los tres entraban a la casa por la parte trasera, mientras Damián se dirigía a la entrada principal. La doctora Navarro estaba parada en el amplio vestíbulo de entrada cuando la puerta se abrió. Parecía la misma de antes, formal, profesional, con su carpeta de documentos bajo el brazo. «Buenas tardes, señor Alcázar. Disculpe aparecer sin avisar en un domingo». «Sin problemas», Damián respondió manteniendo un tono cordial, a pesar de la desconfianza. «¿En qué puedo ayudarla?» «Estoy haciendo visitas de seguimiento en casos que fueron archivados recientemente. Es procedimiento estándar verificar cómo están los niños después de algunas semanas». Parecía plausible, pero algo en el instinto de Damián continuaba alerta. «Claro, entiendo. ¿Le gustaría entrar? Estábamos haciendo una parrillada. Sería estupendo. Prometo no tomarle mucho de su tiempo». Damián condujo a la consejera hasta la sala de estar.
a propósito evitando el área de la alberca. ¿Acepta algo de beber? ¿Agua? ¿Jugo? Agua estaría perfecto. Gracias. Mientras Damián iba a la cocina a buscar el agua, encontró a Elvira y a los niños preparando las malteadas. ¿Es de verdad la doctora Navarro? Elvira preguntó en voz baja. Parece que sí. Damián respondió igualmente bajo. Pero es extraño que aparezca así un domingo. Voy a llamar a Protección de Menores mañana. Elvira sugirió. Solo para confirmar que fue una visita oficial. Buena idea. Damián tomó un vaso de agua y volvió a la sala. La doctora Navarro estaba mirando las fotos de familia en la estantería. Se giró cuando Damián entró. Su casa es hermosa, comentó ella aceptando el vaso de agua, y parece mucho más viva que la última vez que estuve aquí. Gracias. Hicimos algunos cambios en la decoración. Los niños ahora tienen más libertad para expresar su personalidad en todos los ambientes. Eso es excelente. Ella sonrió. ¿Puedo conversar con ellos brevemente? Claro. Damián asintió, aún cauteloso. Están en la cocina haciendo malteadas. Voy a llamarlos. Cuando regresó con Nicolás y Jimena, notó que ambos parecían nerviosos. La última visita de la consejera había sido un evento estresante, aunque haya terminado bien. Hola, niños. La doctora Navarro saludó con una sonrisa gentil. ¿Se acuerdan de mí? Sí. Nicolás respondió, manteniéndose cerca del padre. ¿Usted es de Protección de Menores? Así es. Solo quería saber cómo están. Parece que se estaban divirtiendo mucho allá afuera. Estamos haciendo parrillada. Jimena explicó, pareciendo relajarse un poco. Y yo y doña Elvira estamos cosiendo ropa para mis muñecas. ¡Qué genial! ¿Y cómo van las clases? ¿Aún hacen esos estudios extras que tía Romina les dejaba? La mención al nombre de Romina hizo que ambos niños se tensaran visiblemente. Damián colocó las manos en los hombros de ellos de forma protectora. «No», respondió Nicolás, la voz más firme de lo que Damián esperaba. «Ahora estudiamos lo normal de la escuela y tenemos tiempo para jugar. Y papá está siempre en casa para la cena». La doctora Navarro asintió, haciendo algunas anotaciones. «¿Y ustedes todavía ven a la doctora Ponce, la psicóloga?» «Sí». Jimena sonrió tímidamente. «Ella es agradable. Jugamos y conversamos». «Qué bueno». La consejera parecía genuinamente satisfecha. Miró para Damián. «Parece que las cosas realmente mejoraron mucho desde mi última visita. Hemos trabajado en eso todos los días», él respondió. «Los niños se están recuperando poco a poco. Puedo percibirlo». Ella cerró la carpeta, pareciendo concluir la visita. «Bueno, no quiero interrumpir más su domingo. Gracias por la cooperación, señor Alcázar. No hay de qué. Estamos siempre a disposición». Damián acompañó a la consejera hasta la puerta, un poco más tranquilo ahora, que la visita había transcurrido sin problemas. Sin embargo, al abrir la puerta de enfrente, se encontró con una escena inesperada. Romina estaba parada al lado de un taxi en la entrada de la casa, observándolos. «¿Qué está haciendo ella aquí?», Damián murmuró instintivamente, bloqueando el paso para proteger a quien estaba dentro de la casa. La doctora Navarro siguió su mirada y pareció genuinamente sorprendida. «¿Conoce a aquella mujer? Es Romina Cardoso, la persona contra quien tenemos una medida de protección». La consejera frunció el ceño. «Y está violando deliberadamente la orden judicial apareciendo aquí». «Parece que sí». Romina, al percibir que había sido vista, comenzó a caminar en dirección a la casa. Había algo errático en sus movimientos. «Mejor llamar a la policía», doctora Navarro sugirió, ya tomando su propio teléfono. «Ya estoy haciendo eso». Damián respondió marcando el número del guardia en la entrada. «Luis, hay una mujer en la entrada de la propiedad, Romina Cardoso. Ella no puede acercarse a la casa. Llama a la policía inmediatamente». «Señor Alcázar, acaba de entrar». La voz del guardia sonó preocupada. Dijo que estaba con la señorita de Protección de Menores. Mostró una identificación. Damián sintió la sangre helarse. «Quédate en la línea y pide refuerzos ahora mismo».
Está violando una medida de protección. Romina se había detenido a algunos metros de la entrada, el taxi partiéndose detrás de ella. Sus ojos, incluso a la distancia, parecían perturbadoramente vacíos. «Damián», ella llamó, su voz extrañamente calmada. «Necesitamos conversar». «No tenemos nada de qué conversar, Romina». Él respondió firmemente. «Estás violando una orden judicial. La policía está en camino». «¿La policía?» Ella rió. Un sonido que no tenía ninguna alegría. «Siempre recurriendo a tus conexiones, ¿no es así? Tu dinero lo resuelve todo, ¿no es verdad, señor Alcázar?» La doctora Navarro habló bajo a su lado. «Parece inestable, mejor no provocarla». Damián asintió silenciosamente. «Romina, vete ahora y evita problemas mayores para ti misma». «¿Problemas?» Ella rió nuevamente. «Arruinaste mi vida. Tenía todo planeado perfectamente. Los niños se estaban convirtiendo exactamente en lo que debían ser. Fuertes, disciplinados, dignos del apellido Alcázar». Su rostro se contorsionó en una mueca de ira. «Y entonces es esa empleada entrometida lo arruina todo». En ese momento, Damián vio un movimiento por el rabillo del ojo. Elvira había aparecido en el pasillo detrás de él, probablemente atraída por la conmoción. Al ver a Elvira, Romina perdió completamente el control. «Tú», gritó apuntando un dedo acusador, «tú destruiste todo lo que yo construí. Lo único que usted construyó fue un ambiente de terror para niños inocentes». Elvira respondió calmadamente, aunque Damián podía percibir el temblor en su voz. «Doña Elvira, por favor, vuelva adentro». Damián pidió preocupado. «Quédese con los niños». Pero era demasiado tarde. Romina, al ver a su objetivo principal, comenzó a avanzar determinadamente en dirección a la casa. Damián se posicionó firmemente en la puerta. «Ni un paso más, Romina. Quítate de en medio». Ella siseó. «Esa mujer necesita oír algunas verdades. La única verdad aquí es que tú estás enferma». Damián respondió manteniendo la calma, a pesar de la tensión creciente. «Necesitas ayuda profesional». «No estoy enferma», Romina gritó, la voz subiendo varias octavas. «Estoy viendo todo con claridad por primera vez. Ella te embrujó a los niños». La situación estaba escalando rápidamente. Al fondo, Damián podía oír sirenas acercándose. La policía estaba llegando. «¿Los niños están aquí?», Romina preguntó de repente, mirando más allá de Damián, como si pudiera ver a través de las paredes. «Nicolás, Jimena, vengan aquí. El tía necesita hablar con ustedes». El desespero en la voz de ella era palpable. Damián sintió un escalofrío de miedo al pensar que ella podría intentar algo contra los niños. «Ellos no van a hablar contigo», declaró firmemente. «Nunca más». Las sirenas estaban más cercanas. Ahora, Romina pareció notarlas, mirando nerviosamente alrededor. «Vas a alejarme de ellos para siempre, ¿es eso?». Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de ella. «Son como hijos para mí. Yo los moldeé. Dediqué mi vida a ellos. Lo que tú llamas moldear, nosotros llamamos abuso». Damián respondió sin ceder ni un milímetro. «Lo que tú llamas dedicación fue manipulación y crueldad». 2 patrullas de la policía entraron por el portón principal, seguidas por un auto de seguridad privada. Romina miró hacia los vehículos, después nuevamente hacia la casa, como si calculara sus oportunidades. «Se acabó, Romina», Damián dijo casi con lástima. Sorprendentemente, ella no resistió cuando los policías se acercaron. Parecía haberse vaciado de repente de toda la furia, dando lugar a una resignación melancólica. «Señores, esta mujer está violando una medida de protección». Doctora Navarro informó a los policías, mostrando su identificación de protección de menores. «Soy testigo de que estaba amenazando verbalmente a los residentes de esta casa». Mientras los policías conducían a Romina hacia la patrulla, ella miró una última vez a Damián. «Te vas a arrepentir»,
dijo, pero su voz ya no cargaba la misma convicción. Un día te darás cuenta de que yo tenía razón. Damián no respondió. No había más nada que decir. Después de que las patrullas se fueron, él, Elvira y doctora Navarro volvieron adentro de la casa. Los niños estaban en la sala, agarrados uno al otro, claramente afectados. ¿Se fue? Nicolás preguntó, la voz trémula. Damián se arrodilló frente a los hijos. «Se fue, hijo, y no va a volver más». Estaba gritando, Jimena comentó, lágrimas en los ojos, como en aquellas noches. «Lo sé, princesa». Damián abrazó a los dos con fuerza, pero se acabó, de verdad esta vez. La doctora Navarro observaba la cena con una expresión profesional pero compasiva. «Señor Alcázar, voy a necesitar documentar este incidente y sugiero fuertemente que solicite una internación involuntaria para evaluación psiquiátrica de la señora Cardoso. Ella claramente representa un riesgo para sí misma y para otros». «Haré eso a primera hora mañana», Damián garantizó. «Y muchas gracias por su ayuda hoy». Después de que la consejera se fue, la familia intentó retomar el domingo interrumpido. La parrillada se enfrió, las malteadas se derritieron, pero a nadie parecía importarle mucho. Sentados juntos en la sala con una película infantil en la televisión, encontraron confort en la presencia unos de otros. ¿Cree que ella de verdad se mantendrá lejos ahora?, Elvira preguntó bajito a Damián mientras los niños estaban distraídos con la película. «Creo que sí», él respondió pensativo. «Finalmente cruzó una línea que no puede ser ignorada. Con suerte recibirá el tratamiento que necesita. Los niños van a necesitar tiempo para procesar esto». Elvira observó, mirando con cariño a Nicolás y Jimena, que ahora reían de una escena cómica de la película. «Todos nosotros lo necesitamos». Damián sonrió cansado. «Pero tenemos todo el tiempo del mundo ahora». 6 meses después, la vida en la mansión Alcázar había encontrado un nuevo equilibrio. El incidente con Romina se convirtió en una memoria distante, especialmente después de que ella fue internada en una clínica psiquiátrica en otro estado. Los informes indicaban que ella sufría de trastorno de personalidad narcisista con rasgos obsesivos, lo que explicaba, pero no justificaba su comportamiento. En una tarde de sábado, la casa estaba llena de vida y ruido. Nicolás conmemoraba su cumpleaños número 11 con una fiesta temática de superhéroes. El jardín estaba decorado con globos coloridos, una alberca de pelotas había sido montada cerca del kiosco y una mesa de dulces que haría a cualquier niño soñar ocupaba el centro del área de fiestas. Damián observaba a los hijos jugando con los amigos, una sonrisa permanente en su rostro. Por primera vez en años, ellos parecían verdaderamente niños, despreocupados, ruidosos, libres. Elvira se acercó, trayendo una bandeja con bocadillos recién salidos del horno. No usaba más uniforme en ninguna ocasión. Como gobernanta oficial de la casa y prácticamente parte de la familia, se vestía como quería. «El señor parece feliz», ella comentó colocando la bandeja sobre una mesa. «¿Y lo estoy?», Damián confirmó. «Mírelos, doña Elvira. ¿Quién lo diría después de todo lo que pasamos?». Jimena corría por el jardín con 2 amigas, todas vestidas como heroínas, capas improvisadas ondeando detrás de ellas. Nicolás, en el centro de un grupo de niños, explicaba animadamente las reglas de un juego que había inventado. «Los niños son resilientes», Elvira sonrió, «y tuvieron ayuda. La doctora Ponce hizo maravillas con ellos». «Y usted también», Damián añadió, mirando con gratitud a la mujer que se había convertido en el corazón de la casa. «Nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que hizo por nosotros». Doña Elvira, la empleada de limpieza que se había convertido en gobernanta y después prácticamente en una segunda madre para los niños, sacudió la cabeza en modesto desacuerdo. «Hice lo que cualquier persona con corazón haría, señor. Nada más».
No todos tendrían su valentía, Damián insistió. Usted arriesgó todo, su empleo, su seguridad para proteger a mis hijos. Eso la hace mucho más que cualquier persona. Elvira se sonrojó con el elogio. En los últimos meses, su relación con Damián había evolucionado hacia una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y en el amor compartido por los niños. Ella ya no era solo una empleada, sino una consejera, confidente y parte esencial de la familia que se formó de las cenizas del miedo. ¡Papá! ¡Doña Elvira! La voz de Nicolás atravesó el jardín. ¡Vengan a ver mi nueva maniobra en el trampolín! Intercambiando sonrisas cómplices, Damián y Elvira se dirigieron hacia donde el cumpleañero estaba, rodeado de amigos ansiosos por mostrar sus propias habilidades acrobáticas. La vida seguía adelante, más ligera y más brillante de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado durante los días sombríos. La valentía de una mujer simple había iluminado el camino para la liberación de una familia entera, probando que a veces el verdadero heroísmo está en los gestos más silenciosos y que las voces, aparentemente más débiles, pueden ser las más poderosas cuando dicen la verdad. Las risas de los niños resonaban por el jardín, curando los últimos vestigios de dolor que aún pudieran habitar los rincones de aquel hogar. Y en aquel momento, observando la alegría pura en los rostros de los hijos, Damián supo que finalmente habían encontrado lo que realmente importaba. No la perfección que Romina tanto valoraba, sino la autenticidad, el afecto genuino, la libertad de ser exactamente quienes eran, imperfectos, ruidosos y completamente felices.